Aquí puedes ir a escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Abrazo divino, nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Y hoy vamos a leer lo que se encuentra en el libro de Romanos capítulo número 12, versículo número 1. Lo vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Tenemos allí también unas placas que vamos a ir proyectando. Romanos capítulo 12, 2. Romanos 12, 2. Leemos entonces, y la palabra del Señor dice en esta noche: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Se anima a leerlo conmigo? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Repita conmigo: necesito renovar mi mente. Ponga la mano en su cabeza y diga: necesito renovar mi mente. ¿Cuánto lo creen? Siempre necesitamos entonces renovar la mente, el entendimiento, como vamos a ver en esta noche. Porque una cosa que nos suele suceder a los hijos de Dios es que con las verdades espirituales a las que nosotros ya tendríamos que estar entrenados, tendríamos que poseer y también experimentar, no las podemos alcanzar completamente. Por eso necesitamos renovar la mente, necesitamos renovar nuestro entendimiento, y muchas veces de estructuras, muchas veces de moldes, de tradiciones. ¿Se acuerda el siempre lo hicimos así? Pero que siempre lo hicimos así no quiere decir que esté bien. Otras veces puede ser que sí, pero tenemos que pedir el discernimiento de parte del Señor para que renueve nuestra manera de pensar, de tal manera que podamos derribar esas estructuras, esos moldes, para poder seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros venimos de mentes atadas. Cuando estábamos sin Cristo, aunque nosotros no lo viéramos de esta manera, teníamos cadenas espirituales, teníamos grillos espirituales y estábamos esclavos de nuestras mentes. Y así nosotros no lo querramos aceptar, pero esto es algo que ha sucedido en nuestra vida, tenemos que aceptar esta verdad. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos siervos del reino de las tinieblas. Éramos siervos de Satanás. Pero un día Cristo se ha presentado a la puerta de nuestro corazón, le hemos abierto nuestra vida, Cristo nos ha cambiado, hay un antes y un después, las cosas viejas pasaron, que dice la Biblia, todo se ha hecho nuevo. Pero antes nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y nuestra mente también estaba atada a la esclavitud,
Ahora nosotros estamos libres y en Jesús todo esto cambió. Antes estábamos bajo el yugo de la opresión, estábamos bajo el yugo de la maldición, de la ruina, de la enfermedad, de la destrucción, etcétera, etcétera. Ahora Cristo nos ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es una realidad de todos los que conocemos al Señor. Él rompió nuestras cadenas y nos dio libertad, nos dio una nueva naturaleza. Y el apóstol Pablo le dice entonces a la iglesia de los romanos: renueven el pensamiento. Ya no militen conforme a este mundo, ustedes tienen una mente nueva, tienen que conocer de esta manera, con esta mente nueva, que la voluntad de Dios, aunque muchas veces nosotros no estemos de acuerdo, la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. En Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10, también dice el apóstol: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a la imagen de su Creador. Vamos ahí también a Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Entonces Pablo, una y otra vez, en varios versículos, está hablando de cambiar la forma de pensar, de cambiar nuestro pensamiento, de vestirnos de una nueva naturaleza. Y hoy tengo que decirles, como iglesia, como familia de la fe, como cuerpo de Cristo, que también nosotros tenemos que seguir cambiando. Amén. Cambiando nuestra manera de pensar. Somos hijos e hijas del Señor y nosotros no estamos más en esclavitud. No estamos más en derrota. No estamos más siendo esclavos del reino de las tinieblas y aún de Satanás. Cristo nos ha hecho libre. Y nosotros podemos renovar el pensamiento. Podríamos, de esta manera, si renovamos, si dejamos que el Señor renueve nuestra manera de pensar, quite y rompa nuestros moldes, podríamos entender a hombres de la historia como los valientes de David, que la Biblia los menciona, que cambiaron su mentalidad en la cueva de Adulam. Y dice la palabra, y se encarga de justamente de dar estos detalles, que cuando estos que ingresaron a la cueva de Adulam entraron siendo afligidos, estando endeudados, en amargura de espíritu, dice, temerosos, pero después de un tiempo estar en la cueva de Adulam con David, cambiaron su manera de pensar, rompieron sus moldes y dice que salieron conquistadores y vencedores de gigantes. Pero todos estaban casi destruidos y allí cambiaron su manera de pensar y salieron vencedores en el nombre de Dios. Entonces el Señor quiere cambiar nuestro pensamiento, quiere cambiar nuestra mentalidad. También lo hizo con José, lo hizo con Daniel, con David, con tantos otros, y Dios lo quiere hacer en este tiempo con tu vida, con mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos renovar nuestro pensamiento? ¿Cómo podemos romper esos moldes? ¿Cómo podemos seguir creciendo en el Señor y entendiendo que Dios tiene más para cada uno de nosotros? Porque de esta manera, si cambiamos nuestra manera de pensar, cambia también todo en nuestra vida. Si cambiamos nuestra manera de pensar, entenderemos que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos renovar nuestra mente? Primero, conociendo la Escritura. Diga conmigo, tengo que conocer la Escritura. Porque allí
En la Escritura, en la palabra del Señor, en la Biblia, está todo el consejo de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay algunas personas, hermanos, que solamente se conforman con el consejo dado desde el púlpito los días domingos. Y si bien está bien que recibamos con acción de gracia la palabra los días domingos, pero Dios también quiere seguir alimentándonos en la semana. Amén. El alimento del domingo está bárbaro y lo recibimos con gozo y seguimos creciendo. Pero tenemos que completarlo cada día con un devocional diario, yendo y asistiendo ahora en marzo cuando se van a activar todas las células, los estudios bíblicos, porque de no hacerlo, y si nosotros nos conformamos solamente con el alimento del domingo, tenemos la mitad de la información que Dios quiere brindarnos. Entonces es como un hombre que había sido operado de apendicitis y nunca más trabajó. Fue operado de urgencia de apendicitis y nunca más en su vida trabajó. Y en un momento alguien le pregunta, ¿por qué nunca más trabajó después de esa operación? Y resulta que él comenzó a contar que cuando fue al médico lo tuvieron que operar de urgencia. Cuando le dieron el alta al médico le dijo, usted no me haga ni un esfuerzo ni trabajo. Y así se fue a su casa. Pero nunca volvió a una segunda consulta y él creyó que nunca más en su vida podía trabajar y esforzarse. Entonces se quedó con la mitad de la información, porque él después de un tiempo de recuperación podía volver al trabajo y al esfuerzo. Ahora, cuando nosotros decidimos solamente alimentar nuestra vida espiritual, solamente los domingos, nos quedamos con la mitad de la información, porque Dios quiere seguir hablándote en el lugar secreto. Dios quiere seguir hablándote en ese devocional, en esa célula, en ese estudio bíblico, donde sea. Tenemos que seguir meditando en la Escritura también durante la semana. Entonces, muchas veces nosotros entendemos que Dios quiere hablarnos, pero si nosotros no abrimos la Biblia, Él no nos puede hablar. Y a veces decimos, ay, es que no oigo la voz de Dios. Es que a veces no queremos buscar que Dios nos hable. Entonces, ¿cómo Dios puede hablar si nosotros no estamos atentos? A veces, entonces, en la semana decimos, pero el diablo me tuvo atormentado toda la semana. Me siguió por todos lados. Y pensamos que es así, pero muchas veces nos equivocamos porque tenemos la mitad de la información. El Espíritu Santo quiere hablarnos a través de la Biblia, pero si nosotros no la abrimos, nunca vamos a entender que Jesús nos redimió del poder de Satanás, que nos sacó de ese reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de la luz y no hay diablo, no hay demonio que nos pueda tocar. Amén. No hay nada ni nadie que nos pueda atormentar si Dios no lo permite. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Pablo también habla a la iglesia que está en Galacia. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Versículo 14, así sucedió para que por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces dice que Jesús se hizo maldición para que nosotros entonces podamos ser libres de la ley de la maldición, de todo lo que el diablo quiere hacer en nosotros, de todo lo que los demonios quieren actuar en nuestra vida. Nadie puede tocar a los hijos de Dios si Dios no le da el permiso. Recuerde la historia de Job. Nadie nos puede tocar si Dios no le da la autorización. Entonces, tal vez alguien puede decir, es como que
no sé, siento que tengo una maldición y todo lo que hago, todo me sale mal. Donde pongo las manos, todo parece que se empeora. Y eso, hablar de esta manera y pensar de esta manera, es una esclavitud en nosotros. Es pensar como esclavos, como siervos de Satanás. Porque cuando no teníamos a Cristo, la maldición estaba sobre nuestra vida. Pero ahora, la Biblia, mi Biblia, tu Biblia, dice que Cristo nos redimió de toda maldición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no estamos más esclavos de Satanás. Se ha hecho maldito Jesús por nosotros para que nosotros tengamos la bendición. Ahora, donde pongamos la mano, nosotros podemos decir, va a haber un cambio. Donde iniciemos algo, donde queramos hacer algo nuevo, todo va a ser prosperado si creemos en ese Dios que nos da su bendición. Porque Dios nos dio esta promesa para cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace el discipulado. Eso es lo que hace la enseñanza de la palabra cuando nosotros meditamos en ella. En cada devocional, en cada estudio, en cada célula, Cristo crece en nuestra vida. Y nosotros vamos entendiendo que no hay enemigo que nos pueda tocar y el Señor a través de su palabra nos va limpiando. Es un agente limpiador para nuestra vida. Va cambiando nuestra vida, va cambiando nuestra manera de pensar. Hasta puedo asegurarle que la palabra de Dios le cambia la cara. Usted tiene que estar más feliz. Amén. Así que regalarle una sonrisa que está a tu lado. Que no sea falsa, La palabra del Señor hasta cambia nuestra cara. Nos da el gozo del Espíritu Santo. Si bien estamos en esta obra en construcción, Dios quiere seguir cambiando, mejorando nuestra vida. Sabemos que somos llamados a heredar toda la bendición del Señor. Y cuando nos encontramos entonces libres de toda condenación y cuando nuestro rostro entonces de alguna manera exterioriza lo que Dios ha hecho en nuestra vida interna, entonces vamos a preguntarnos, ¿de dónde vino todo esto? ¿De dónde proviene todo este cambio? Vamos a saber que es de la palabra del Señor que está actuando en nuestra vida, nos está limpiando, está cambiando nuestra manera de pensar. Y entonces cuando nosotros leemos la Biblia, Dios hace su obra en nosotros. Y Dios lo sigue haciendo en mi vida. Cuando más medito en la palabra, más tesoro encuentro y Dios también lo quiere hacer en tu vida. Pero para eso tenemos que abrir la palabra del Señor. Amén. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer para cambiar también nuestra mentalidad es tener comunión con Dios. Luego de un tiempo de lectura, de comprensión, de meditación de la palabra, yo tengo que buscar un lugar secreto como Jesús enseñó, un lugar privado, silencioso, y tengo que tener comunión con Dios. Vamos a ir al Salmo número 73, porque si alguna vez has leído este Salmo, aquí está el salmista quejándose delante de Dios. Ahora, ¿por qué se está quejando? Porque los impíos todos prosperan, pero los fieles a Dios no. Entonces comienza a compararse en su fidelidad a Dios, en su obediencia y que las cosas no le salen y que el impío proyecta y es prosperado y entonces se está quejando delante de Dios. Pero fíjate cómo dice el versículo número 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí el fin que les espera. Fue solamente cuando entró en comunión con Dios que Dios le cambió la manera de pensar. Está bien que el impío prospere, que crezca, que tenga empresa, esto, lo otro, pero ¿cuál será el fin de todos ellos?
¿De qué nos sirve tener toda la plata del mundo si nos espera un infierno? Entonces, solamente el salmista lo pudo entender de esta manera. Cuando entró al santuario, allí comprendió el fin de ellos y también comprendió su propio fin. Solamente en el santuario Dios le pudo cambiar la mentalidad. ¿Dónde se lo mostró? En el lugar santo. No se lo mostró, saliendo a cenar, no se lo mostró saliendo a pasear o en una comida. Se lo mostró en un lugar secreto, en un lugar apartado, en silencio con Dios. Allí entendió el fin de todos los impíos. Ahora vamos a ir al Salmo 3. Aquí también el salmista dice de la siguiente manera: muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero en un momento el salmista entra en comunión con Dios y Dios le cambia la mente. Por eso dice el versículo número 3: pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Entonces puede estar todo mal en nuestra vida, pero cuando entramos en comunión con Dios, Dios nos revela lo que Él es capaz de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Puede estar todo muy complicado, pero cuando entramos en comunión con Dios, Dios nos da una nueva esperanza, nos da una nueva visión. Y eso es un cambio de mentalidad cuando nosotros vamos delante de Dios. Él nos da una mentalidad de victoria cuando tal vez hemos pasado todo el día en derrota, pero entrando en el santuario, Dios cambia nuestra mente y de la adversidad salimos al triunfo. El renovar entonces la mente siempre está disponible para todos y cada uno de nosotros. Pensemos en José, que aunque tenía 17 años, dice que lo tomaron como esclavo, lo pusieron en la cárcel, pero él aún en esa cárcel, en ese lugar tan difícil, él siguió buscando a Dios, siguió renovando su mente porque él tenía comunión con Dios, aún en la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, después de todo un tiempo de proceso, de señales, de sueños, dice que el rey de Egipto lo ve superior a los demás consejeros. José renovó su pensamiento en la comunión con Dios. Pensemos en Daniel, dice la Biblia que también tenía un espíritu superior, por lo que el rey lo puso por encima de todos sus colaboradores, porque Daniel también supo renovar su mente y sus pensamientos en la comunión con el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, una mentalidad superior. Y eso es lo que Dios quiere decirnos en esta escritura de Romanos. No se conformen a este siglo, no se conformen a lo que ven todos los días, cómo todo el mundo hace las cosas. No se amolden al mundo actual. No pensemos de alguna otra manera, está diciendo, como la gente que no conoce a Cristo en su vida. Dejemos de hacer lo que hace el mundo y comencemos a hacer lo que hacen los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque solamente haciendo las cosas a la manera de Dios es donde Dios va a cambiar nuestra mentalidad. Por eso, cuando nosotros comenzamos a caminar con el Rey de Reyes, comenzamos a hablar también como Él. Cuando caminamos con el Rey, empezamos a pensar como el Rey. Cuando caminamos con el Rey, también comenzamos a sentir como el Rey. Entonces tenemos que tener tiempo de comunión con Dios. Tenemos que pensar que en la renovación del entendimiento, aún las cosas malas en nuestra vida, Dios todo lo puede conducir para nuestro bien.
Y ahí vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Pablo dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cuántos de los que estamos acá amamos a Dios? Levante su mano, convénzase a sí mismo, yo amo a Dios. Y dice la palabra que todas las cosas, aún las que son negativas, las que están malas, todo Dios lo puede conducir para nuestro bien. Pero para entender esto necesitamos un cambio de mentalidad. Como la famosa historia del burro. Iba el burro caminando y de repente en un accidente se cae adentro de un pozo. El dueño dice que lo ve y comienza a tratar de ayudar a sacar a su burro adentro del pozo y no tiene éxito. Así que vienen los vecinos, comienzan a darle una mano a este hombre y no hay forma de sacar al burro del pozo. Entonces el hombre dice, bueno, la verdad que se puso muy difícil esto, el burro ya está viejo, en algún momento se va a morir, tengo que abrir un pozo, tengo que enterrarlo, y bueno, ya tengo el pozo, bueno, lo vamos a enterrar. Así que comenzó a tirar paladas sobre el burro. Y el burro, imagínese, enfadado, enojado, ofuscado, pataleaba de un lado para otro. Y cuando el hombre le tiraba la tierra con la pala, caía sobre el lomo del burro. El burro dice que en el enojo se sacudía y tiraba entonces la tierra al suelo. Y así una y otra vez. Entonces el burro dice que en un momento se acordó de la predicación de Romanos 8:28. Y dijo, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces el burro empezó a darse cuenta que cuando él se sacudía la tierra de su lomo, comenzaba a pisar la tierra y comenzaba a elevarse. Entonces en un momento fue tanta la tierra que recibió que de un salto pudo salir del pozo y el hombre no lo podía creer. Mira, mis hermanos, el diablo puede tirarnos la cantidad de tierra que quiera. Pero nosotros tenemos que sacarla del medio, tenemos que quitarla de nosotros y tenemos que declarar la victoria en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo seguramente nos quiere ensuciar, nos quiere amargar, nos quiere triturar. Pero si nosotros cambiamos la mentalidad y entendemos que aún lo que Dios permita, Dios todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Por eso necesitamos un cambio de mentalidad. Y a Dios le gusta hacer milagros. En Dios todo es milagro. Tenemos que acostumbrarnos también nosotros a pensar como Dios piensa, en términos del milagros. Todas las vidas que nosotros nos despertamos ya es un milagro. El que estemos respirando es un milagro. Dios nos sigue sosteniendo. Todo en Dios es un milagro. Entonces, tenemos que aprender a pensar, a cambiar la mentalidad en una mentalidad de milagros, porque con esa mentalidad vamos a poder lograr muchas más cosas de lo que solo humanamente nosotros podemos hacer. Así que necesitamos renovar el pensamiento. Ya no somos más esclavos de Satanás, del reino de las tinieblas, porque Cristo nos ha hecho libre en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces hoy tenemos que decirle al Señor y tenemos que comprometernos con Él y decir, voy a meditar en tu palabra, voy a adorarte en comunión, voy a tener una mentalidad de que todas las cosas me ayudan para bien y voy a tener una mentalidad de milagro. Por eso tenemos que renunciar una y otra vez al pensamiento de esclavitud. Porque ya no somos siervos de Satanás. Cristo ha roto toda maldición sobre nosotros. Y tenemos la bendición. Tenemos que deshacernos de toda mentalidad de ruina, de escasez,
de derrota, de fracaso y aceptar la nueva mentalidad que Cristo quiere darnos a nosotros, esta identidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso tenemos que leer la Biblia, tenemos que meditar en ella, tenemos que permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar. Y miren, puede haber un gigante de 3 metros, puede haber un muerto de 4 días, puede haber una enfermedad de hace 12 años, puede haber solamente 2 peces y 5 panes. Yo no sé cuál es tu imposible, pero quiero recordarte algo, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso necesitamos renovar nuestro pensamiento. Dejemos de mirar los imposibles humanos y comencemos a ver el imposible de parte de Dios. Porque Dios tiene más para nosotros. Pero si nos conformamos con lo que hemos conocido de Dios, con los que nos han enseñado años y años y nunca más hemos agarrado una Biblia, ¿cómo queremos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo queremos cambiar nuestra fe? ¿Cómo queremos crecer, madurar espiritualmente si no nos tomamos el tiempo? Tal vez no tomamos el tiempo para un montón de cosas, pero para el Señor, algún que otro domingo. Y es allí donde el Señor no puede actuar de la manera como Él quiere actuar en nosotros. Así que póngase de pie, hermano, hermana. En esta noche vamos a pedirle al Señor que renueve nuestra mente. Queremos adorar a ese Dios de milagros, a ese Dios poderoso. Por eso, no sean como los que no tienen a Cristo. Actuemos de una manera diferente. Todos allí podemos marcar la diferencia, podemos ser de testimonio a alguien más. Tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, porque es la única manera que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y pedirle al Señor que renueve tu mente. No permitas que salgas de este lugar como has ingresado. Permite que Dios en este domingo, a través de la exposición de la palabra poderosa, pueda cambiar tu pensamiento. Mañana lunes, cuando agarres la Biblia, decile: necesito seguir cambiando mi pensamiento. Decirle al Señor: renuncio a toda maldición en mi vida. Renuncio a todo pensamiento de esclavitud. Ya no soy siervo de Satanás, soy tu hijo, soy tu hija. Renuncio a toda amargura, renuncio a toda opresión, renuncio a la depresión, renuncio a la esclavitud de la ruina. Decirle: renuncio a la escasez, renuncio a la enfermedad en el nombre de Jesús. Renuncio a la derrota, renuncio al fracaso y hoy acepto que tú me cambies mi manera de pensar. Cambia mi manera de pensar, Señor. Rompe mis moldes, rompe mis estructuras, aún rompe mis tradiciones en el nombre de Jesús, para que podamos ir por más. Para que podamos, Señor, ir aún a lo desconocido, que es lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente. Te doy el permiso para hacerlo. Decile: Señor, te doy el permiso
para que renueves mi mente. A través de tu palabra, a través de la escritura, a través de la comunión contigo, Señor, sabemos que todo panorama sombrío se puede aclarar. Porque cuando entramos en tu santuario, cuando entramos en el lugar santo, todo puede cambiar. Cambia nuestra mente, cambia nuestra visión. Señor, obra una vez más sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos una mentalidad de milagros. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a pensar como tú piensas. Ayúdanos, Señor, a hablar como tú hablas. Ayúdanos a sentir como tú sientes. Renueva nuestro amor, renueva nuestra mente. No nos conformamos a este siglo. No nos conformamos como aquel que no conoce a Cristo, sino que queremos ser renovados cada día más. Renuncio al diablo, renuncio a los demonios en el nombre de Jesús y declaro tu libertad en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús queremos adorarte, queremos exaltarte. Tú eres el Dios de milagros. Mientras esté cantando, deje que el Espíritu Santo renueve su mente, renueve su corazón y búsquele cada día más. Aleluya. Jesucristo reina con poder y con autoridad en nosotros. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos.
que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas de maldad, porque no había forma de que el sepulcro lo retuviera, no, no había manera de que las ataduras lo detuvieran, no. Cuando muchos piensan que todo terminó,